Muy buenas a todos, ¿qué tal? Soy Ismael Vallejo de Clave de Mí y este es el vídeo número 34 de nuestro curso MuseTube. El curso, ya lo sabéis, el que estamos aprendiendo y mejorando cada día con este software de edición de partituras llamado MuseScore para que te conviertas en todo un experto. Y en este vídeo vamos a hablar de notación alternativa. ¿Qué quiero decir con notación alternativa? Bueno, es ese tipo de música que quizás no es la más comúnmente utilizada, bien porque es quizá música que ha evolucionado, por ejemplo la música medieval o la música renacentista, donde se utilizaban otras formas de escritura, o bien música que, utilizándose en la actualidad, utiliza una notación un tanto diferente. Si recordáis, en vídeos antiguos ya vimos un poco de esto. Cuando os metíais en propiedades de pentagrama aparte, si recordáis, había por ahí ciertas opciones avanzadas que nos permitían jugar un poco con esta forma de notación alternativa. Pero en este vídeo vamos a ver todo aquello que ya no vimos en su momento. Así que, como siempre digo, no me entretengo más, nos vamos al ordenador y comenzamos. Como os decía, y si recordáis, si elegíamos una partitura completa, hacíamos clic con el botón derecho, propiedades de pentagrama aparte, y nos íbamos a propiedades avanzadas de estilo, aquí podíamos, por ejemplo, cambiar el esquema de cabeza de nota. Si os fijáis, aquí tenemos un montón de opciones, donde por ejemplo, si elijo las de abajo, como veis, es notación totalmente alternativa a la que utilizamos comúnmente. Igualmente podíamos mostrar y ocultar la clave, la armadura, la indicación de compás, etc. E incluso si cancelamos esta ventana, podíamos hasta cambiar el color de las líneas del pentagrama, por ejemplo a verde. Como veis, si doy a aplicar, automáticamente nos las cambia. Pero en este caso, más que centrarnos en estilo, vamos a centrarnos en notación. Por tanto, lo primero que voy a hacer va a ser cerrarme esta partitura y abrirme una nueva. Como ya sabéis, nueva partitura, y aquí por ejemplo voy a elegir una coral. Elijo esta primera que viene por defecto y damos a hecho. Y básicamente este vídeo lo vamos a dividir en dos grandes bloques. El primer bloque vamos a ver un poco notación, por así decirlo, antigua, muy típico de épocas como la medieval o la renacentista. Y dentro de este bloque vamos a ver tanto la notación mensural, la música no medida y lo que se llama notación mensustrich. Y en la segunda parte vamos a ver un tipo de notación diferente, pero que en este caso sí se utiliza en la actualidad, que es la notación de barra, utilizada cuando queremos indicar rasgueos. Por tanto, comenzamos viendo un poquito la música antigua, por si en algún caso tenéis que utilizarla. Y lo primero que tenemos que saber es que en la notación antigua realmente no se utilizaba el 4x4, ni el 3x4, ni la indicación de compás que utilizamos hoy en día. Se utilizaba bien la notación mensural o la notación no medida. Para lo que, para modificar este estilo de compás, hacemos clic con el botón derecho, nos vamos a propiedades de la indicación de compás, y si os fijáis aquí en otros, hacemos clic y como veis tenemos un montón de notaciones antiguas. Si hacemos clic en cualquiera de ellas y hacemos clic sobre aceptar, vemos que automáticamente este pentagrama se nos ha cambiado, aunque tengo que decir que esto es solo a nivel de notación. Luego a nivel de reproducción no tiene ningún efecto estos estilos de compás. En cuanto a las notas, voy a escribir unas cuantas, por ejemplo. También tenemos la posibilidad desde el menú de propiedades de modificar las cabezas de las notas. Si queremos cambiar todas a la vez, lo que podemos hacer es clic con el botón derecho, seleccionar similar, y como veis automáticamente nos selecciona todas las cabezas de notas. En este caso, una de las notaciones más conocidas y que habréis visto en algunas partituras medievales seguramente sea la de diamante. De hecho, si os fijáis, si me pongo encima me aparece diamante antiguo. Si hago clic sobre él, como vemos, automáticamente nos modifica todas las cabezas de notas a ese estilo medieval. Por otra parte, y si habéis visto partituras antiguas, os habréis fijado que no existían las barras de compás, es decir, la música se ponía toda seguida. Por ello, y si tuviésemos una partitura que quisiésemos convertir o simplemente quisiésemos transcribir una que tuviésemos, lo que tenemos que tener claro es que no deben aparecer las barras de compás y que además no pueden aparecer notas que ocupen varios compases. Por ejemplo, si yo aquí pongo 3 negras y añado una blanca, como la blanca no cabe, lo que hace es que me pone la negra en el primer compás unida a otra negra en el segundo compás, y aquí ya sí podría llegar y seguir añadiendo notas. Si quisiésemos convertir esto a una notación no medida, que es como se llama, lo primero que tendríamos que hacer es irnos a formato, estilo, y aquí dentro en la pestaña partitura, como veis aquí aparece mostrar figuras que atraviesan la barra de compás, experimental solo para música antigua.
lo voy a echar hacia un lado. Si yo lo marco, vemos que automáticamente esa blanca ya no ocupa dos negras en dos compases, sino que se nos convierte en lo que habíamos añadido, es decir, una blanca, aunque no quepa en el 4x4. Y es lo que decía, realmente en la música antigua no tiene sentido el 4x4, por lo que esta notación sería correcta. Simplemente damos a aceptar y para terminar de dejarlo bien, lo que haremos será que desaparezcan las barras, por lo que hago clic sobre cualquier compás vacío, me voy a propiedades de pentagrama o parte y desmarco el check de mostrar barras de compás. Hacemos clic sobre aplicar y aceptar y automáticamente vemos como ya aparece todas las notas sin la ligadura que nos aparecía y sin las barras de compás. Por último, lo que podríamos hacer es que este compás no desapareciese desde propiedades de pentagrama aparte, mostrar la indicación de compás, quitamos el check y automáticamente también nos desaparecería el 4x4. Por último, si quisiésemos que todas las notas tuviesen notación antigua, podríamos como antes dar a seleccionar, similar en este pentagrama o similar y elegir el diamante. Aprovecho para contaros una segunda forma que tenemos de hacer esto, es decir, de poner notas seguidas independientemente del compás que tengamos. Lo que voy a hacer es abrirme una nueva partitura para luego poder seguir editando sobre esta si es que hiciese falta. Vuelvo a elegir, por ejemplo, una de coral, damos a hecho y aquí ahora, si recordáis en vídeos anteriores, cuando hacíamos clic sobre el lapicerito y lo dejábamos pulsado, teníamos una opción que se llamaba insertar, que yo en su momento lo llamaba el compás infinito. Si hacemos clic sobre él, aunque seguimos estando en un 4x4, si yo aquí voy insertando notas, vemos que automáticamente el compás se nos va alargando y no aparecen tampoco barras. Simplemente ahora tendría que llegar, seleccionar desde este compás hasta el final, para lo que pulso control mayús y fin y pulsar sobre control suprimir. Y automáticamente vemos como también nos aparece un compás sin barras, donde también podríamos hacer que desapareciese este 4x4, bien pulsando la tecla V para ocultarlo, o bien como antes, haciendo clic sobre el botón derecho, propiedades de pentagrama aparte, mostrar la indicación del compás y aplicando y aceptando. Y de esta forma también tendríamos algo parecido a lo que teníamos antes. Por cierto, este más nos indica que este compás es más grande de lo que debería ser, ya que en teoría es un 4x4 y si nos vamos a propiedades de compás, como veis aquí nos indica que lo normal sería que fuese un 4x4, pero que como hemos utilizado el compás infinito actualmente es similar a un 20x4, es decir, tenemos 20 negras en cada compás. Como este valor es superior al 4x4, automáticamente nos indica este más. Si quisiésemos que no nos lo mostrase, sería tan sencillo como venir a ver, mostrar, marcar compases irregulares y automáticamente ese más nos desaparecería. Volvemos a nuestra partitura anterior para hablar de la notación Mensutrix. Esta notación surgió en el siglo XX para hacer de puente entre la música medieval y las interpretaciones modernas, de forma que un músico que quisiese tocar algo medieval tuviese la visión de las barras de compás sin interferir en los propios pentagramas, por lo que se hace en este tipo de notación es indicar las barras de compás entre los pentagramas en vez de atravesándolos. Lo primero que voy a hacer va a ser dejar este compás como estaba, mostrando tanto la indicación como las barras, y ahora para convertirlo a la notación Mensutrix, lo que hacemos es que nos vamos al pentagrama inferior, hacemos clic con el botón derecho, propiedades de pentagrama aparte, le decimos que no nos muestre en este pentagrama las barras de compás y ahora elegimos las primeras barras de compás sin incluir la primera de la partitura, es decir, sería esta. Pulso control, la siguiente, pulso control y la siguiente, y una vez que tenemos seleccionadas las tres barras, nos vamos al menú de propiedades, nos aseguramos de que tenemos desmarcado extender al pentagrama siguiente, ya que si lo tuviésemos marcado lo tendríamos de esta forma, lo desmarcamos y en abarcar desde, como veis, si lo voy ampliando, automáticamente se me queda ya entre los pentagramas. Y ahora simplemente hago clic sobre el botón establecer como predeterminado del pentagrama. En cuanto hago clic, todas las otras barras se me colocan de forma que se queda entre medias. Las del pentagrama inferior vendrían por aquí abajo y para eso precisamente hemos hecho que desapareciesen. Como veis, esta notación respeta la partitura original, es decir, no tenemos límite en las notas, pero indican al músico dónde supuestamente deben ir las barras de compás. Y hasta aquí lo que vamos a ver sobre
sobre música medieval y renacentista. Y ahora vamos a pasar a ver otro tipo de notación que se llama notación de barra. Voy a quitar esto, lo voy a cerrar y voy a abrir, por ejemplo, una partitura de guitarra. Escribimos por aquí guitarra y paso a explicaros en qué consiste esta notación. La notación de barra básicamente es una forma de indicar un rasgueo. En principio, la forma típica de indicar los rasgueos es seleccionar los compases donde queramos añadir el rasgueo y después nos vamos a herramientas, rellenar con barras. Como veis, automáticamente los compases se nos llenan de 4 barras que indicarían 4 negras, o bien simplemente le indicarían al músico que en estos compases puede tocar el rasgueo como prefiera. Por tanto, lo normal es acompañar este tipo de notación con el acorde. Para ello nos vamos a la primera nota, pulsamos control K y añadimos el acorde que queremos, por ejemplo un acorde de do mayor. De esa forma podemos ir pasando a los diferentes compases y podemos ir incluyendo el tipo de acorde que queramos. En este caso, por ejemplo, do mayor, re menor y fa mayor. Cuando el guitarrista leyese esto, vería que, mientras que cumpla las diferentes armonías, puede tocar lo que considere. Si lo que queremos es que el intérprete además utilice las barras como si fuesen figuras, es decir, que por ejemplo tocase blanca, negra y 2 corcheas, entonces lo que podemos hacer es seleccionar la barra que queramos editar y mediante el teclado numérico o seleccionando la nota que queramos cambiar su figura. Por ejemplo, vamos a cambiar esta primera barra por una blanca. De esa forma vemos como automáticamente ya esta barra se ha convertido en una barra de blanca y nos ha dejado las 2 negras restantes. Por último, lo normal cuando queramos indicar que las barras se representen por ritmos, lo normal es seleccionar todas las barras, botón derecho, seleccionar similar, y en el panel de propiedades irnos a aplica y quitar este check de sin plica. De esa forma automáticamente veremos las plicas que indican que ya no es un rasgueo libre, sino que hay que cumplir los ritmos correspondientes. Si por ejemplo ahora esta última la cambio por una corchea pulsando el número 4, vemos que automáticamente la plica ya nos indica que es una corchea. ¿Qué problema hay con esta notación? Que si ahora reproducimos, veremos que lo único que se nos reproduce son los acordes, pero no las notas. Escuchamos un segundo. Y como vemos solo se reproduce el acorde. ¿Y si queremos que también se reprodujesen estas barras? Bien, para ello entonces lo primero que tenemos que hacer, voy a borrar todo esto, es escribir los acordes en notación clásica. Es decir, yo aquí tendría que venir y si quería, por ejemplo, al principio una blanca, escribir mi acorde de blanca. Para ello, si recordáis, era un acorde de do mayor, por lo que escribo do, mi, sol, luego teníamos una negra, do, mi, sol, y luego teníamos una corchea, do, mi y sol. Si no sabes cómo escribir acordes, te recomiendo que te vayas a los primeros vídeos donde explicamos cómo añadirlos. De la misma forma, por no estar escribiendo a la mano, voy a copiar y pegar y simplemente cambio el acorde. Aquí tenemos el de re menor y si lo pegamos, aquí tenemos el de fa mayor, de forma que también podemos incluirlo como antes, do, re menor y fa mayor. Y ahora por último, si veis ahora, si se reproducen. Si queremos la notación en barra, lo que tenemos que hacer es seleccionar los compases, irnos a herramientas, cambiar a notación rítmica de barras. Si ahora volvemos a reproducir, vemos que tenemos el mismo problema, pero si seleccionamos todo y en el menú de propiedades hacemos clic en ejecutar y lo dejamos marcado, vemos que ahora sí se nos reproduce con nuestra notación en barra. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Yo creo que aunque no es un tipo de notación que utilicemos normalmente, si os dedicáis por ejemplo a la transcripción de música antigua, pues seguramente lo veréis muy útil. Como digo, muchos de los temas que ya vamos viendo son bastante avanzados o más que avanzados son bastante específicos, ya que realmente esto no es difícil de hacer, simplemente son tipos de notaciones que no son tan comúnmente usadas. Como siempre, cualquier tipo de duda que tengáis podéis dejármelo en comentarios, en las redes sociales o mandarme un email y sabéis que intentaré ayudaros siempre que pueda. Igualmente, si os gustan este tipo de vídeos, os recomiendo a que os suscribáis, a que activéis la campanita y de esa forma, ya lo sabéis, YouTube os irá informando cuando vaya subiendo nuevos vídeos. Y nada más, lo dejamos hoy por aquí y nos vemos próximamente con muchos nuevos vídeos. ¡Hasta pronto!